lo acusó de no conocer la sabiduría de Dios en su proceder para con el hombre, y lo exhortó a no ocultar sus pecados, sino a arrepentirse para que termine bien y Dios le devuelva las bendiciones. De hecho, en el capítulo 11, en ese discurso de Sofar, en el versículo 7 y 8, que está puesto al principio de la presentación, dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Y le hizo esa acusación a Job. Tú no conoces la sabiduría de Dios. Sin embargo, Sofar dio un discurso de lo que él entendía que es la sabiduría de Dios. Ese discurso de Sofar parecía correcto desde un punto de vista, pero se olvida que él tampoco conocía los misterios de la sabiduría de Dios. De hecho, en el capítulo 26, es un capítulo corto que me encanta porque son palabras de Job respondiendo a uno de ellos, y describe la grandeza de Dios en la naturaleza y en los animales, en los truenos, en la lluvia, en la tormenta y muchísimas cosas, y dice en el versículo 14 de Job capítulo 26: esos son solo los susurros de Dios. Eso es una cosita. Eso son cositas pequeñitas. La grandeza, el poder, el poderío de Dios y toda su majestad, eso es muy profundo, eso es muy grande. Estos son los bordes o el susurro de Dios. Sofar se estaba olvidando que él tampoco podía decir que entendía los grandes misterios de Dios, las grandes profundidades de Dios, y usted y yo tampoco. ¿Quién puede decir que conoce cómo piensa Dios y cómo actúa Dios y cómo realiza Dios sus planes en el universo y en la historia de los hombres, aparte de su propia revelación en las Santas Escrituras? Nadie puede decir que conoce los pensamientos de Dios, ni lo que Dios está haciendo, ni lo que va a hacer, ni cómo Dios va a terminar todo esto. Aunque estuviésemos ya glorificados en la presencia de Dios en el mismo cielo, sentados a la derecha del Padre y a la derecha del Cordero, de Cristo Jesús, y rodeado de todos los ángeles y de toda la grandeza de Dios, ni aún allá podremos sondear los grandes misterios de Dios y la gran mente y pensamientos de Dios. Seríamos aún incapaces de conocer la profundidad del ser de Dios, aunque estemos glorificados y sin pecado y perfectos en la presencia de Dios. En los capítulos 12 hasta el 14, Job responde al discurso de Sofar e insiste en su deseo de hablar directamente con Dios. Le dice: no, ustedes son del pueblo, con ustedes morirá la sabiduría, ustedes son los únicos sabios, los únicos que saben son ustedes. Pero en el siguiente capítulo, el capítulo 13, el versículo 3 dice: yo insisto en que tengo que hablar con Dios, porque solamente Dios es que me entiende, solamente Dios me va a justificar, solamente Dios sabe por qué me está mandando todas estas cosas. Los amigos de Job lo que estaban era en su contra, diciendo que había hecho algo malo. Suelta lo que tú has hecho, di lo que hay. Pero Dios entiende. Dios es el único que podía justificar a Job y decir realmente qué era lo que estaba pasando, que había permitido todas esas cosas en su vida. Voy a dividir este sermón en dos grandes encabezados o títulos o puntos. Número 1, Job dice en los versículos 1 al 12: yo también tengo entendimiento. No son solamente ustedes, yo también tengo entendimiento. Usando un poco de sarcasmo o de ironía y unas cuantas cosas más, Job se burla y denuncia el alarde de los sabios que exhiben sus amigos en sus discursos, los alardes de sabiduría que exhibían sus amigos en sus discursos, aunque se dirige particularmente a Sofar en el versículo 1 y en el 2, y dice: entonces respondió Job y dijo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. ¿Está bien? Ustedes son los que saben,
Con ustedes está la sabiduría, ustedes son el pueblo, ustedes son los que más saben. Cuando ustedes se mueran, se murió ahí la sabiduría, nadie más que ustedes sabe. Pero le dice más adelante, yo también tengo entendimiento, yo también sé lo que estoy diciendo, yo también conozco a Dios, y Dios sabe lo que yo creo acerca de Él. De hecho, en el capítulo 17 de Job, el versículo 10, a Job, respondiéndole a otro discurso de Elifaz, uno que ya habló, le dice: volveos todos vosotros y venid ahora, pues no hallo entre vosotros ningún sabio. Ya Job estaba ya incómodo. Ya por el capítulo 17 dice que vengan todos, porque no entre ustedes que están hablando hace rato, no encuentro ninguno que sea sabio. En su sabiduría, todo el tiempo la culpa era de Job, y tú has pecado, algo tú has hecho, pero no había sabiduría en sus palabras. Les aclara que él no es inferior a ellos en su conocimiento de Dios, según el versículo 3 del capítulo 12 que estamos tratando. Ahora bien, en los versículos 4 y el 5 se describe Job a sí mismo como ellos lo ven. Job se describe como ellos lo están viendo, y dice que ellos se burlan de él, pero no se siente al menos, pues aunque ellos lo consideran inferior en conocimiento, en su dolor, Job ha aprendido algo que ellos con toda su sabiduría no habían entendido: que en Dios está la sabiduría y el poder, y Él sabe por qué está permitiendo esto en mi vida, o por qué mandó esto en mi vida. Que en sus planes, en los planes de Dios, es posible que un justo, uno que anda en temor de Dios, uno que anda en obediencia a los mandamientos de Dios, en los planes de Dios es posible que el justo sufra. Pero en la sabiduría antigua no se aceptaba que un hombre bueno, que un hombre obediente a Dios, sufra calamidades, que quiebren los negocios, que se le mueran los hijos, que pierda los animales y todas esas cosas. A un hombre bueno, no, eso no puede ser. Ese era el pensamiento de la sabiduría de la antigüedad, y también mucho de la sabiduría moderna. Hay tres afirmaciones que Job dice aquí, porque no puedo decir todo versículo por versículo, pero hay tres afirmaciones que Job hace que yo quiero destacar en este capítulo. Primero, Job dice: no siempre los impíos son castigados inmediatamente. Los impíos no siempre son castigados inmediatamente. Dice Job en el versículo 6: prosperan las casas de los ladrones y viven seguros los que provocan a Dios. Eso suena como muy contemporáneo, usted sabe, pero eso es antiguo. Uno siempre conoce a la gente, uno sabe en lo que andan, y uno ve como que prosperan, como que los negocios le salen bien, los negocios, usted sabe, entre comillas, y que todo bien. Y uno dice: pero ven acá, pero ¿cómo es que fulano anda en malos caminos y esta cosa? Y parece como que Dios está con él. Incluso ellos dicen que Dios está conmigo, pero usted sabe, Dios no está con ellos. Simplemente Dios le ha permitido. Por eso dice Job al principio, Dios ha puesto todo eso en sus manos. O sea, Dios se lo ha permitido, que prosperen y que amasen fortuna y que le vaya bien, pero el castigo del malo vendrá, y no siempre viene inmediatamente. A veces los que están sin Dios y violan todas las reglas y todas las cosas, Dios lo deja, Dios lo suelta, y van y llegan lejos, y el castigo no viene inmediatamente a esos impíos que andan sin la ley de Dios y ni piensan en la ley de Dios. Y uno quisiera como que la ley de Dios bajara con un mazo desde el cielo para bendecir al bueno y castigar al malo, pero eso no viene, no lo ve uno, y no inmediatamente, pero eso viene. Eso es seguro que viene en algún momento. Eso suena muy contemporáneo, como dije ahorita, pero es una realidad antigua. Los que andan en maldad, los que consiguen riquezas a base del robo, los que se burlan de los mandamientos de Dios y hacen lo incorrecto con tal naturalidad que piensan que Dios está con ellos, un día se va a saber que Dios no estaba con ellos.
se va a notar que Dios no estaba con ellos. Incluso algunos mueren sin recibir su castigo divino. Pero lo que les espera en el tribunal de Dios no se puede comparar jamás con el castigo impuesto por los tribunales humanos. Es preferible caer en manos de los hombres que en las manos de la perfecta justicia de Dios. Porque en los tribunales, la justicia solamente le puede castigar por los pecados que le puede comprobar. Si no puede comprobar los delitos por los que lo han llevado a un tribunal, a usted no lo condenan. Si no hay pruebas suficientes, no lo van a condenar. Pero ¿quién va a decir que Dios no le puede comprobar sus pecados a los pecadores? ¿Quién va a decir, Señor, no, tú me estás acusando de algo, no hay pruebas suficientes de eso? No, a Dios tú no le puedes decir eso. Dios tiene todas las pruebas suficientes y de sobra para castigar al hombre pecador, para mandarlo al infierno derechito, sin pasar por un juicio siquiera. Pero va a pasar por un juicio para que no diga. Dios lo va a pasar por un juicio para que no diga. Pero Dios no necesita hacer un juicio, porque Dios sabe todos nuestros pecados, incluso aquellos que nunca confesamos, ya sea por nuestro orgullo o por nuestra vergüenza o por la razón que fuere. Y Job dice, los ladrones prosperan y eso, y no vemos que el castigo llega inmediatamente, pero va a llegar. Y si no llega aquí, bueno, allá va a llegar. La segunda cosa que Job dice en los versículos 7, 8 y 9 es, hasta los animales lo saben. Hasta los animales saben que Dios es el que hace todas las cosas en este mundo. Dice versículos 7, 8 y 9 en la Reina Valera actualizada. En efecto, pregunta por favor a los cuadrúpedos y te enseñarán, a las aves del cielo y te informarán, o habla a la tierra y te enseñará, y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? En otras palabras, a la inversa, le está diciendo Job a sus amigos, los animales saben más que ustedes. Los animales saben y entienden que Dios que ha hecho todas estas cosas. Dios ha hecho todas estas cosas. Pero ustedes en su sabiduría no han entendido que Dios es el manager, Dios es el que hace todo. Esto suena como irónico, ¿verdad? Pero si leemos el Salmo 104, especialmente el versículo 17 y el 18 y el 20 al 22, pero léalo entero en su casa. Ahí dice que hasta los animales sirven para dar gloria a Dios. Y describe el comportamiento de algunos animales. Y dice, hasta eso glorifica a Dios, porque los animales fueron hechos por Dios. Así que veremos que aún los animales manifiestan la sabiduría y el poder de Dios. Comentando este punto, Derek Thomas, que he citado en otras ocasiones, dice, esta es una valiosa lección a aprender. De hecho, es la lección principal del libro de Job. Apréndela ahora y apréndela bien y te evitarás más dolor. Se refiere al hecho de que Dios es el que sabe por qué en la vida de los justos, de los buenos, de los que siguen a Dios, haya dificultades muchas veces. Tercera cosa que destaco aquí de lo que Job dice, está en el versículo 10. Dice Job, la vida del hombre está en las manos de Dios. Versículo 10, en sus manos está la vida de todo ser viviente y el hálito de todo mortal. O sea que no solamente del hombre, también de los animales y de todo lo que respira. Y yo hago preguntas siempre cuando estudio la Biblia. ¿No fue Dios quien creó al hombre? ¿No fue Dios quien sopló en él aliento de vida? ¿No es Dios quien provee el sustento del hombre y de toda criatura hecha por él? Si Dios hubiera querido matar a Job cuando permitió la muerte de sus hijos, también se hubiese llevado a Job, pero no se lo llevó. Nadie lo hubiera impedido. Si Dios hubiese querido llevarse a Job, nadie hubiera podido impedir eso. La vida del hombre sobre la tierra ha sufrido muchas amenazas de extinción, otras pandemias, guerras mundiales
y muchísimas catástrofes que han pasado en el mundo, pero el hombre está todavía sobre la tierra. Ahora, si Dios dice que va a destruir la raza humana, ¿quién va a detener eso? Nadie. En el siglo XIX hubo un famoso ateo que retó a Dios y le dijo: Dios, si tú existes, mátame ahora mismo. Lo dijo en un culto al aire libre, en donde había un predicador famoso, y él dijo eso: si tú existes, mátame ahora mismo. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no lo mató. Pero después vino un mosquito, un mosquito, una enfermedad mortal con ese mosquito. Ya. Dios no gastó mucha fuerza, mucha energía, muchas cosas. Le mandó un mosquito que transmitió una enfermedad mortal y ya. Porque nadie puede desafiar a Dios. Es lo que mucha gente no han entendido aún. No puedes desafiar a Dios. El segundo punto es: la sabiduría y el poder están en Dios. Versículo 13 hasta el final de este capítulo, es decir, el 25. Job no quedó impresionado por el elaborado discurso de Zofar en cuanto a la sabiduría y el poder de Dios en el capítulo 11, especialmente del versículo 7 hasta el 12, en el que acusó a Job de no entender nada de las cosas profundas de Dios, ni su propósito en toda su creación, algo que sin duda alguna ningún hombre podrá explorar con entendimiento. Pero como explicamos, eso no significa que los seres humanos no podemos llegar a cierto entendimiento de Dios, porque para eso Dios nos ha dejado su santa palabra. Ahí Dios se ha revelado, y sobre todo de una manera particular y personal se encarnó en su Hijo Jesucristo y reveló. Jesús dijo: yo he venido para dar a conocer al Padre. Entonces, lo único que podemos como seres humanos conocer de Dios es lo que Dios ha revelado. Uno puede decir de la esposa que está a su lado, o de algún compañero de trabajo, o de algún familiar que está muy cercano a usted: yo me imagino lo que él está pensando. Pero no podemos decir eso en cuanto a Dios. No conocemos nada de Dios, excepto por su palabra. Ahí sí Dios ha revelado sus pensamientos y sus planes para esta humanidad. Incluso el fin de la historia está ahí, como Dios, lo que Dios va a hacer. Todo está revelado en su palabra. Fuera de ahí no podemos decir: bueno, Dios va a hacer esto, Dios esto. No, lo que está ahí sí lo podemos afirmar. Esos son los pensamientos de Dios plasmados en las Escrituras. Pero no podemos decir que conocemos profundamente la mente de Dios, sus pensamientos y toda su infinitud. Eso no lo podemos afirmar. Job hace su propia exposición de la sabiduría de Dios y de su poder absoluto sobre todo lo creado. Y la primera declaración, o la declaración básica, está en el versículo 13. Con Dios están la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y el entendimiento. Qué tremendas palabras son esas. Suya es la sabiduría, o sea, la verdadera y profunda sabiduría, y el poder absoluto solo es de Dios. Eso significa que aquellos personajes en este mundo que tienen cierta autoridad en los gobiernos de la tierra, es una autoridad limitada, permitida, concedida por Dios a los hombres. Pero la autoridad absoluta y completa sobre todas las cosas, el hombre, los animales, el universo, la creación y todo, eso está en las manos de Dios. Dice el versículo 14 y 15: si Él derriba, no hay quien edifique. Si detiene las aguas, todo se seca. Y si las suelta, arrasan la tierra. Así de sencillo. Ese es el que sabe, ese es el que tiene todo bajo control. Si Dios derriba un reino, ¿quién lo va a levantar? Si Dios detiene las aguas para que no llueva, todo se seca. Y si Dios suelta las aguas, arrasa la tierra. Todo eso ha sucedido en la Biblia. En la historia. Y está registrado en la Biblia. En Génesis capítulo 11, por ejemplo,
dice que los hombres comenzaron a edificar una torre que llegaba hasta el cielo. La idea no es que iban a llegar hasta el cielo, pero la idea es que iba a ser bien alta. Posiblemente, los estudiosos dicen que iba a ser tan alta como para explorar las estrellas y eso, y que de ahí nació esto de los horóscopos o interpretar los tiempos observando los astros, el zodíaco y todas esas cuestiones. Pero ¿qué hizo Dios? Confundió los idiomas de la gente. La gente hablaba un solo idioma entonces, pero entonces Dios le dio a cada uno un idioma distinto. Entonces no pudieron ponerse de acuerdo para seguir su obra. Entonces la obra terminó. Es una prueba de que si no se está de acuerdo, no se pasa una obra grande. Ellos no pudieron terminar su torre. Y Dios derribó su torre. Dios simplemente los confundió en su lenguaje y el hombre no hizo lo que pretendía hacer. Y lo sigue haciendo en la actualidad. Cuando Dios no quiere una cosa, confunde la sabiduría y los pensamientos de los grandes y todo se derriba y nada sirve. Para explicar lo que ha dicho, Job afirma que la soberanía de Dios se muestra en el poder destructor sobre la naturaleza, y ya lo hemos leído. En tiempo de Noé fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos, dice el versículo 11 de Génesis 7, y la tierra fue anegada por un gran diluvio universal. Dios soltó las aguas y vino la destrucción. Otro ejemplo del poder soberano del Creador se ve en la caída de todo tipo de gobernantes, sean civiles o sean religiosos. También es Dios quien prospera una nación o quien hace que caiga una nación. Versículo 17 hasta el 25, que es el último versículo. Pero voy a leer solamente algunos. Él despoja de buen juicio a los consejeros. Está pensando en los consejeros de los gobernantes. Y entorpece el criterio de los jueces. Deshace las cadenas de los tiranos y los manda en cadena al cautiverio. Despoja de su poder a los sacerdotes y derriba del trono a los poderosos. Cubre de ignominia, una palabrita dominguera, significa vergüenza, a los príncipes y expone a la vergüenza a los poderosos. Por él las naciones prosperan o son destruidas. Es él quien las dispersa o las vuelve a reunir. Él entorpece el juicio de los gobernantes y los hace vagar sin rumbo por el desierto. Esa versión es la Reina Valera contemporánea. Yo creo que todo lo que hemos leído aquí, yo creo que lo estamos viendo actualmente. No voy a hacer referencia a nada, pero lo estamos viendo. Cómo los gobiernos de las naciones, Dios los confunde. Dios los confunde. Y aquellos que pretenden perpetuarse, Dios les dice: hasta aquí llegaste, hasta aquí es. El hombre más entendido debe su saber al Dios que se lo concede. El buen juicio para aconsejar o para juzgar a los presidentes o para juzgar en los tribunales se debe a Dios. La piedad para ejercer cualquier forma de ministerio espiritual, y ahí están los sacerdotes, y el privilegio de ser gobernante de una nación, todo eso se debe a Dios que lo concede. A Dios que lo concede. Porque si Dios dice no va, no va, aunque arrasen las urnas. Si Dios dice no va, no va. Y el poder que Dios da para colocarlos en esos puestos, es Dios que lo da, y por eso es que permite a ciertas personas el poder y el dominio. En el Antiguo Testamento se mencionan dos reyes que fueron muy poderosos, pero en un momento Dios así lo bajó del trono, súbitamente. El primero, y muy conocido, fue el señor Nabucodonosor, el que llevó a su gloria el imperio babilónico, Babilonia, el autor de los famosos jardines colgantes y todas esas cosas que se admiran en el mundo.
hizo tantas cosas, hizo tantas construcciones, y un imperio fuerte, que él mismo decía, y está en la Biblia, que él lo dijo, está en la Biblia, y en los libros de historia también, que él dijo, esta es la Babilonia que yo he construido. Oiga, cómo estaba el hombre. Todo eso que hay, todo eso lo hice yo. Yo soy el presidente que ha construido, el rey que ha construido todo lo que hay bonito aquí, lo hice yo. Y se enorgulleció, dice la Biblia. Sin embargo, instantáneamente, así, de un pronto, Dios le retiró la razón de su mente. Y la Biblia dice que por 7 años andaba con las bestias del campo. Oiga, el hombre que él es rey de un imperio, Dios lo puso a arrastrarse, a andar en 4 patas, ¿verdad? Como decimos, no hay fotografía de eso, pero asumimos que fue así, ¿verdad? Que andaba así y perdió la razón. Lo que más me asombra de esa historia es que nadie le dio un golpe de estado. Cuando Dios le devolvió su razón a los 7 años, sí, señor, mira aquí está la silla, aquí está. Se lo devolvieron todo. Su puesto de rey se lo guardaron. Nadie dio un golpe de estado. Dios tenía todo eso guardado. ¡Oh, qué privilegio! Perdió la razón y alguien quedó al frente de Babilonia hasta que el rey se sanó, que Dios le devolvió su juicio. Y entonces, si usted lee en Daniel, capítulo 4, entonces el hombre ya en su juicio sano, dice Daniel 4:37, esto fue lo que dijo Nabucodonosor restaurado. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Parece que un cristiano que está hablando. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Si no, míreme a mí. Yo soy un ejemplo. Eso es lo que está diciendo. Puede humillar a los que andan en soberbia. Y volvió a su trono, a Babilonia, pero un hombre cambiado. Ya estaba dispuesto a reconocer que el que quita y pone, que el que da, el que tiene control sobre, es Dios. Ya el hombre estaba ya fino. El otro rey que menciona el Antiguo Testamento, que tuvo mucha gloria y de repente Dios lo sacó del trono, fue Manasés. Aquel hijo que le nació a Ezequías en los 15 años extra de vida que Dios le dio. Reinó 55 años, subió al trono de 12 años. De 12 años comenzó a reinar y gobernó por todos 55. O sea que ese nació ahí en el poder y se crió ahí. Segunda Crónica 33 dice eso. Pero el hombre fue malo, no fue como su papá Ezequías, fue totalmente malo. Se dedicó a la idolatría, introdujo en Jerusalén, en Judá, mucha idolatría, adoró a todos los dioses falsos, los dioses paganos. No solamente que él lo hizo, sino que promovió el culto a los dioses paganos. Y dice la Biblia que torció o corrompió el corazón del pueblo en cuanto a la religión, en cuanto a servir a Dios, y desvió el corazón de mucha gente hacia los ídolos. Bueno, pues Dios lo tumbó en un momento. Trajo al que estaba al de Asiria, que realmente ya era el imperio de Babilonia absorbido por los asirios, y se lo llevaron encadenado a Babilonia, y allí estuvo. Pero la Biblia dice que allá, viendo su angustia, Manasés se volvió a Dios y clamó a Dios, y Dios oyó su oración, y entonces lo liberaron, volvió a Judá y terminó su reinado hasta su muerte. Por todo 55 años de gobierno en Jerusalén. Ahora bien, todo esto que está diciendo Job, vamos a aterrizar. ¿Qué es lo que está diciendo Job con este discurso? De que en Dios está el poder y la sabiduría. Me auxilio de Warren Wiersbe en su comentario, que dice lo siguiente: el argumento de Job es que la gente de todo tipo experimenta dificultades en la vida, porque Dios puede hacer lo que es de su agrado. Él no hace acepción de personas, ni se impresiona con el rango, riqueza o posición social de un individuo.
En Dios está el poder y la sabiduría. A Dios no le impresiona el poder más alto sobre la nación más poderosa, o la cantidad de millones que tenga en el banco, o si está en la lista del el más millonario, el número 1. Dios no se impresiona por eso. Dios tiene el control. Sube y baja a quien Él quiere y lo quita cuando Él quiere. Conclusión: hubo un hombre en la antigüedad que llegó a ser rey a temprana edad también. Se llamaba Salomón. Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y ese muchacho de 17 años más o menos, que se cree que subió Salomón al trono, le dijo: no te voy a pedir riqueza, ¿no? Yo lo que quiero es sabiduría para gobernar como mi papá. Sí, porque era un muchacho joven. No le pidió dinero, pero la Biblia dice que Dios le dio sabiduría y también le dio muchas riquezas a Salomón, porque pidió correctamente. Solamente te pido que me des sabiduría para saber cómo entrar y salir ante este pueblo. Pero ¿cómo va a gobernar este pueblo siendo yo un muchacho, ¿verdad?, de esa edad? Pidió sabiduría, pidió bien, y Dios le dio sabiduría y también riquezas y otras cosas que él no pidió. Pero solamente Dios le dijo una cosa: guárdate de las mujeres. No voy a hablar mal de las mujeres, voy a hablar mal de Salomón. Las mujeres lo desviaron del camino de Dios. Dios se lo dijo: guárdate de las mujeres porque te van a desviar del camino de Dios. No todos los hombres tienen problemas con las mujeres, pero hay hombres que ese es su problema, y por ahí que fracasan. Y Salomón fue uno de esos. O sea que con toda su sabiduría fracasó donde fracasan muchos hombres. No le sirvió la sabiduría. No le sirvió la sabiduría. Fracasó donde Dios le dijo: cuídate por ahí, porque es por ahí que vas a fracasar. Y por ahí fracasó. Se dedicó, según el libro de Eclesiastés, a sondear y a explorar todo el placer que dan las riquezas, que da el poder, porque era rey. Y construyó muchas cosas. Se dedicó a investigar en la naturaleza. Y escribió muchos proverbios interesantes. Se dedicó a muchas cosas, a explorar la vida. Pero no encontró que eso lo llenaba. No encontró que eso lo llenaba. Al final de Eclesiastés, el hombre dio en el punto. Y los últimos 2 versículos de Eclesiastés dicen, el capítulo 12, ya al final de Eclesiastés dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oiga, el hombre lo probó todo y al final dijo: esto fue lo que aprendí. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El final de todo es eso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, la vida nos enseña que la más exquisita sabiduría del hombre no es nada si no tiene a Dios. Y si no produce temor a Dios, entonces no es sabio. En su sabiduría, Dios deshace la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría humana sin Dios está vacía. Y Salomón lo probó eso. Y ese es el argumento del libro de Eclesiastés. La sabiduría y el poder de Dios nos ofrecen una vida mejor por medio de su palabra y por medio de la salvación que está en Cristo Jesús. Los antiguos griegos se gloriaban en la sabiduría de sus filósofos. Y cuando Pablo llegó, le dijo: Cristo es sabiduría de Dios y salvación de Dios. Ahí es que están las cosas. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 21: pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí es que está todo. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. En esa predicación de un hombre que dijo que es Dios y que murió en la cruz por otro pecado, que ellos consideraron eso una locura. Un Dios que se deja matar en la cruz. No, eso no parece como de un Dios de verdad. Bueno, pues ahí es que está la salvación. Ahí es que está la sabiduría de Dios. Que de un asesinato en manos del imperio romano salió la salvación para todo el mundo.
Mataron al Hijo de Dios humanamente, ¿verdad? Pero resucitó y en Él está la salvación. Te aconsejamos, amigo, y te presentamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque el mejor acto de sabiduría que un hombre puede hacer es buscar a Cristo. Es el acto más sabio que puede hacer un ser humano, buscar a Cristo ahora. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reconocer la sabiduría y el poder de Dios en su creación y en nuestra vida. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias porque el poder y la sabiduría están en ti. Nosotros a veces nos creemos muy sabios y entendidos y tal vez sepamos algo, pero eso no es nada cuando estamos delante de ti. Tú eres el que lo sabe todo, el que lo conoce todo, sabes todo. En ti está la sabiduría y el poder. Los gobernantes, los jueces, los líderes religiosos, todos necesitamos reconocer que en ti está la sabiduría y el poder. Llénanos de esa sabiduría y de ese poder que viene de Dios. Entonces podemos decir que tenemos sabiduría. Ayuda a nuestros amigos a buscar en sabiduría al Dios que salva, Cristo Jesús. Por Él te damos gracias